gloria y su poder. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Gloria a Dios. Bendito Dios. Damos la bienvenida a la amiga que está con nosotros, Fátima. Bienvenida a la casa de Dios. A Ismael. Hoy te queremos mucho. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo le dice la iglesia? Gloria al Señor. Aleluya. Es que nos sentimos contentos que estén con nosotros. Una bendición estar en la casa de Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios. En 2 Corintios, en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Faltan muchos hermanos, pero sé que Dios nos va a bendecir a los pocos que estamos con bendición. La palabra viene para bendecirnos en esta hermosa noche. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15. El tema para esta noche es la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios en el capítulo 15, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Amados, os declaro, hermanos, en el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Te adoramos, Señor, en esta hermosa noche. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Y en esta hermosa noche, Señor, queremos estar en este lugar con nuestros oídos atentos y nuestro corazón abierto para poder atesorar esa palabra que escucharemos con nuestros oídos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día hablas a lo más profundo de nuestra vida, que es el corazón. Señor, ayúdanos a entender cada día y a persuadirnos, Señor, de esa palabra maravillosa que tú hablas conforme a las Escrituras. Gracias, Señor. Te pido que todo pensamiento que quiera absorber la reverencia de tu palabra sea expulsado de nuestra mente, y en este lugar estemos, Señor, en paz, atentos para escuchar tu bendita palabra. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El apóstol Pablo es uno de los hombres que predicó el Evangelio con denuedo. Y hemos visto a lo largo de la primera carta a los Corintios, que estamos ya para terminar de este estudio, donde el apóstol Pablo hace énfasis en diversidad de temas, por la diversidad de problemas que surgían en la iglesia de Corinto. Y para cada uno de esas situaciones adversas a la palabra de Dios, Pablo tiene una respuesta, una solución, un tema importantísimo para presentarlo a la iglesia.
Y en esta noche vamos a continuar estudiando la primera carta a los Corintios. Y hoy nos corresponde analizar y reflexionar sobre el capítulo 15. Y que hay tantas enseñanzas, pero en este capítulo el apóstol Pablo desarrolla uno de los temas, oiga esto, doctrinales de la iglesia, que es la resurrección. Y esto es tan importante, este tema son principales para la iglesia, la resurrección, tanto la resurrección de Jesús como también la resurrección en los tiempos posteriores. Y es una de las situaciones adversas que Pablo se enfrentó con la iglesia de Corinto, ya que algunos judíos estaban queriendo tergiversar el mensaje que Pablo había hablado. Pablo, por eso él dice en los primeros versículos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Le está diciendo, si ustedes se dejan engañar por las falsas doctrinas o las falsas interpretaciones de los que han tergiversado la palabra de Dios, han creído en vano. Yo les he predicado el evangelio como lo he recibido, dice el apóstol Pablo. Veamos cuáles son las principales enseñanzas que encontramos en este capítulo 15. Primero, la muerte y resurrección de Jesús no son solamente temas espirituales, sino también acontecimientos históricos que son comprobables. Mira lo que dice el versículo 3 al 8, lo voy a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo había recibido la revelación del evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, todas las profecías que se venían arrastrando desde los profetas y desde la antigüedad, desde los antiguos tiempos, o sea, miles de años antes, habían profecías. Desde que nuestros primeros padres pecaron, había una profecía ya. El Señor le dijo a la serpiente: tú le heriste en el calcañar, pero de esta simiente saldrá uno que te herirá la cabeza. Está hablando del Mesías. Bendito Dios. Y dice el versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que también estaba profetizado, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo contemporáneo que el apóstol Pablo estaba expresando esta carta, y otros ya duermen. Dice: y después pareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando Pablo andaba persiguiendo la iglesia del Señor, aquellos que predicaban la resurrección de Jesucristo, ellos, el apóstol Pablo se encargaba de encarcelarlos, y muchos de ellos fueron muertos. Y Jesús se enfrenta a él, se le revela a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero estaba persiguiendo a la iglesia que Jesús había comprado con su sangre. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que existen pruebas que no dan ningún margen de duda, que no dan lugar a la duda. Es decir,
es una verdad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios nos demuestran que los discípulos lo vieron. Y lo vieron resucitado, pudieron ver las heridas, pudieron ver el lugar donde fueron insertados los clavos de Jesús, en las manos de Jesús. Porque nosotros muchas veces hemos visto las imágenes, o eso es imaginatorio, porque sabemos, como lo dice la palabra del Señor. Pero si se cree, según los eruditos judíos, Jesús no fue clavado de acá porque su cuerpo es pesado y desgarra siempre los clavaban de esta parte en medio de los dos huesos para resistir. Todo eso el Señor se los demostró a los discípulos ya resucitados. Y allí vemos que Jesús dice en el libro de Lucas, en el capítulo 24 y versículo 36, lo vamos a leer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Era la imaginación de los apóstoles. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos, porque Jesús conoce el pensamiento. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, los heridos. Y allí apareció uno que también era incrédulo. Ustedes saben quién era: Tomás. Yo, si no veo, si no toco, si no alargo mis manos y toco esas heridas, no creo. Ahora, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus apóstoles durante 40 días después de resucitado. Qué hermoso. Ellos lo pudieron ver resucitado, porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue encarnado en el vientre de María, recibió un cuerpo natural como cada uno de nosotros. Eso cuesta entenderlo muchas veces, porque pensamos que el Hijo de Dios no tiene un cuerpo natural, más que natural. Cuando Él resucita, tiene un cuerpo celestial, es decir, ya no ve corrupción, ya no ve muerte, porque es eterno. Dice el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. En el primer tratado, y Teófilo habla acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y en quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Jesús resucitó, les apareció a los apóstoles, les apareció a muchos de los que habían creído en Él. El libro de Lucas, que acabamos de leer, el capítulo 24, habla
de que apareció a muchos, porque tenía un mensaje antes de ser recibido arriba, y además de haber sido visto, ya resucitado, los discípulos también lo vieron en diferentes lugares. Jesús fue visto, resucitado por una gran multitud de personas, dice la palabra, incluyendo también el apóstol Pablo dice: yo soy el último como un abortivo que vi al Señor. Gloria al Señor. Allí en el capítulo 3, en el versículo 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. No solo podemos decir que lo vieron, sino que hay historias que no se prestan para poder tener duda que Jesucristo resucitó. Ahora, en segundo lugar, negar la resurrección de los muertos es un error doctrinal y está contra las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Mira, dice el versículo 12 en adelante: pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Y aquí está el problema por el cual Pablo escribe de esta forma en el capítulo 15. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Todos estos problemas los enfrentó el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, porque allí se habían entrometido personas para distorsionar el mensaje que Pablo había dado a la iglesia. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dicen algunos, quiere decir ellos, que no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vuestra fe es. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Todas estas cosas el apóstol Pablo fue tan enfático en expresarles y en aclararles a la iglesia de Corinto, porque se había metido hombres con una doctrina haciéndoles creer que Jesucristo no había resucitado y que los muertos y que los que morían tampoco iban a resucitar, porque habían hecho algunas doctrinas como ellos habían pensado en sus corazones para entretener a la gente, como lo es hasta el día de hoy. Y el versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos con misericordia de todos los hombres. Dice la palabra de nuestro Dios: si solo creemos en Cristo, tenemos, hermanos, nosotros que tener una fe fundada en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero aclararles: algunos cristianos de la iglesia de Corinto no tenían problema para aceptar la resurrección de Jesús como
era parte del plan redentor de la salvación que Dios había enviado a Jesucristo para salvar al mundo. Pero tenían problemas también para aceptar que los muertos resucitaban al igual que Jesús, por la doctrina que les habían inculcado. Había muchos también, eso era un problema en la iglesia de Corinto, lo hemos estado viendo, que había diversidad de problemas. Había ese problema que muchos creían que Jesucristo había resucitado, pero no creían que los muertos iban a resucitar, aunque está escrito en la palabra de nuestro Dios. Ahora, los filósofos griegos afirmaban que el cuerpo era la cárcel del alma, y toda esa mezcolancia de doctrinas estaban allí y de ideas erróneas. Y ellos afirmaban que cuando alguien moría, el alma se liberaba y ya no ya estaba libre del cuerpo, o sea que el alma estaba encarcelada en el cuerpo. Eso era la doctrina, la enseñanza de ellos. Y con todo ese montón de cosas, en la iglesia de Corinto tuvo que lidiar el apóstol Pablo para poder enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra de Dios en el libro de Corintios, las cartas de Corintios, te vas a dar cuenta la diversidad de problemas que enfrentó Pablo para poderle sacar tantas cosas a la iglesia, para unificar la iglesia, para que la iglesia se amara. Ustedes recuerden, comenzamos que en la primera carta a los Corintios comienza con una diversidad de divisiones, porque unos tenían un concepto de la palabra, otros tenían un concepto de sí mismos, y ellos tenían las evaluaciones de cada uno por sus rangos sociales, y todo eso, con todo eso, Pablo tuvo que lidiar, o sea, luchar. La pregunta es, ¿con cuántas cosas el Señor lucha hasta el día de hoy en las iglesias, en el cuerpo de Cristo? ¿Con cuántas cosas nosotros, cuáles son las cosas que nos afectan para vivir una vida agradable a nuestro Dios, que afectan a la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos ve el Señor? Y por eso que algunos cristianos de aquella época afirmaban que la resurrección era algo que ocurría solamente a nivel espiritual, es decir, al pasar la muerte, o sea, de muerte a ya no había más que hacer. Eso era lo que ellos pensaban algunos. Y por eso el apóstol Pablo habla en todas las cartas, y aquí en el libro, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 16 al 18 dice: mas evita, y esto le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Himenios y Fileto, o sea, nombres, se dirige a unas personas que estaban llevando una de palabras distorsionadas, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos, trastornan la fe de algunos. En todas las cartas el apóstol Pablo está tratando la manera de que la iglesia del Señor pueda entender la veracidad del mensaje y el propósito de Dios con nuestras vidas. Ahora tenemos que comprender que si negamos que los muertos resucitan, estamos negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Ahora, si Cristo estuviera aún en la tumba, nuestra fe
no tendría ninguna garantía o no tendría ningún sentido. ¿Dónde estarían nuestras oraciones? No tendría sentido, nuestros cultos serían simplemente religiosidad, sin esperanza. Pero mira, dice el versículo 14 al 20 del capítulo 15 que estamos estudiando. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Dice, está hablando el apóstol Pablo, según algunos. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto les está hablando fuerte a aquellas personas que habían distorsionado el mensaje que él había predicado. Y dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bendito Dios. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros, hermanos, cuando hemos creído en Cristo Jesús. La Biblia dice que bienaventurados los que sin ver creyeron. Estos hombres, muchos de ellos vieron al Señor, muchos de ellos supieron, estaba reciente la historia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección del Señor. Pero si el apóstol Pablo hace énfasis, y si Cristo no hubiese resucitado, ¿de qué serviría cantar alabanza al Señor? ¿De qué serviría adorar al Señor? Pero nosotros, la iglesia de Dios, sabemos que Cristo resucitó y que está a la diestra del Padre, y que un día vendrá a llevar la iglesia que compró con su sangre. Y el apóstol Pablo, eso es lo que quiere hacerles entender a la iglesia de Corinto, que no se dejen engañar por vanas palabrerías, hombres filósofos que pensaban diferente y daban un mensaje contrario a la enseñanza que Pablo había dado. Dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. Oiga esto, aquí comienza Pablo a decirles a los corintios que no tengan ninguna duda. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y por ¿qué dice primicia de los que durmieron? Porque Jesucristo es el que resucitó, el primero que resucitó para nunca morir. Porque hubieron muchas resurrecciones aún en el pasado. El apóstol, el profeta Eliseo resucitó un niño. Cuando enterraron a Eliseo de la sepultura, había unos huesos, salió un hombre corriendo de ahí porque resucitó también. El Señor resucitó a muchos, incluyendo a Lázaro, que no se volvieron a morir, no recibieron un cuerpo inmortal. Por eso dice primicia, porque Él es el primero que resucitó para nunca ver muerte, porque Él es la vida. Gloria a Dios. Y todo lo que Él hizo en el cuerpo lo hizo por amor a nosotros. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y por eso tenemos, hermanos, una esperanza viva, una fe viva, un gozo verdadero.
Y nuestra predicación tiene autoridad, poder, porque Jesucristo resucitó. Dice 1 de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza es viva, la que nosotros tenemos, y no podemos ni debemos avergonzarnos. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza es la que está en nosotros. Tercero, ¿cómo será la resurrección de los muertos? Versículo 21 al 24. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno es en su debido orden. Cristo la primicia, y oiga lo que dice, vuelve a decir la palabra del Señor. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Gloria a Dios. Un día Jesucristo dijo, después de haber resucitado, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, porque tiene autoridad sobre todo. No hay nada que pueda quedar en pie por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y esa autoridad le ha dado a la iglesia. Cuando creemos, tenemos la autoridad dada por nuestro Dios de reprender demonios, porque Dios nos ha dado esa autoridad a través de la palabra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso, hermanos, Él nos da a nosotros la autoridad, porque somos hijos de Dios, para nosotros poder reprender cualquier cosa que viene en nuestra mente, en nuestro corazón. Muchas veces viene a nuestras vidas una desesperación, puede venir pánico en nuestra vida, porque vienen intuiciones o presentimientos que son pensamientos que no deben de existir en nosotros, y debemos de reprenderlos en el nombre del Señor, porque muchas veces por un presentimiento a nosotros se nos va el sueño, se nos va el hambre, y no hay paz, se nos va el gozo, se nos va la paz, porque viene un presentimiento, o sea, una intuición en nuestra vida, y comenzamos a pensar, esto va a ser así, y comenzamos a ponerle nombre y a pensar que todo va a estar mal. Pero cuando venga un pensamiento, nosotros tenemos la autoridad por la palabra de nuestro Dios de reprenderlo de nuestra mente, porque nuestra mente es para pensar en la palabra de nuestro Dios, en la realidad que Dios nos da a través de la palabra, no para mirar cosas que no agradan a nuestro Dios. Bendito Dios. Ahora, el texto nos dice que de nuestro Señor Jesucristo Él es la primicia, es decir, aunque la palabra de Dios nos enseña que aunque hubieron otras personas u otras resurrecciones, Jesucristo es el primero en resucitar para no morir jamás, es decir, resucitó para vida eterna. Dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más en Él. Gloria a Dios,
porque Él es la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, el que murió y resucitó, y el que anduvo con los apóstoles después de resucitado, y anduvo con todos aquellos que creyeron en Él. Hubo tanta evidencia de que Él estuvo con ellos, porque eso es lo que Dios hace a través de la palabra, darnos a entender la veracidad de esa palabra. Ahora, la palabra de nuestro Dios nos dice que luego resucitarán los muertos en Cristo en su venida, es decir, todos aquellos que murieron habiendo creído y confesado a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas o de sus vidas, resucitarán cuando suene la trompeta. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios en inglés, en español, en todos los idiomas que lo quiera leer. En todas las versiones que usted la quiera leer, dice la palabra del Señor que los muertos resucitarán el día en que Cristo venga. O sea, la primera resurrección, porque ahí está la segunda resurrección, que es para condenación. Luego dice el versículo que hemos leído, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección, hermanos, será algo instantáneo. En el 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 52 de lo que estamos leyendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de los que todavía, o sea, estén vivos el día en que Cristo venga a levantarse de eso. Pero todos aquellos que murieron creyendo en Él, aunque tengan miles de años de estar en la tierra, el Señor sabe dónde están. Y de allí resucitarán. Aún los mares entregarán esos muertos. Todos los desiertos, donde quiera que esté una persona que haya creído en el Señor, de allí va a oír la voz de Dios. Eso es algo hermoso y tenemos que creerlo. Ahora, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Dice en el versículo 35 y en el versículo 37. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro granuelo. Cuerpo resucitado será espiritual, diseñado por Dios para la vida espiritual eterna. Eso es lo que cuesta entender y cuesta que la gente entienda. Que no es ese cuerpo natural, que es un cuerpo celestial que el Señor nos va a dar. Para no ver muerte, para no quejarse más del dolor, no te va a doler la cabeza, no va a haber enfermedad, no va a haber nada, sino que va a haber una felicidad por toda una eternidad y estaremos con Cristo Jesús. Eso es algo hermoso que tenemos que creer.
serán cuerpos incorruptibles, dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 42 del capítulo 15, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, este cuerpo, esos ojos, esos oídos, un día se lo comerán los gusanos, va a resucitar en incorrupción, porque ya no habrá muerte. Eso debemos de creerlo, porque la palabra de nuestro Dios nos dice, es decir, serán cuerpos sin enfermedad, sin envejecimiento y sin la capacidad de pecar, porque seremos santos para la gloria de nuestro Dios. Serán cuerpos gloriosos. Dice el versículo 43 que hemos leído, se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Posiblemente tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, porque eso es la palabra de nuestro Dios, semejantes. Mira, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, no hay cómo equivocarse. La palabra de nuestro Dios nos dice cómo será y cómo vamos a ser. Serán cuerpos espirituales. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, y con esto termino. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Tendremos un cuerpo santificado para la gloria de Dios. No será este cuerpo, será un cuerpo que el Señor nos dará para vivir eternamente con Él. Y no reinará más el pecado, no habrá más angustia, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, todo será felicidad. Yo quiero llegar a ese día y todos debemos de anhelar ese día. Ese día se acerca, iglesia. Debemos de prepararnos cada día, estar preparados, pero no descuidarnos, porque el Señor vendrá por la iglesia. Y si no viene mientras vivamos, hay una promesa que nos levantaremos de la tumba y recibiremos un cuerpo celestial, semejante al de Cristo, es decir, no igual, pero sí tendremos la capacidad de vivir eternamente, porque Dios nos dará un cuerpo vivo, con vida eterna. Gloria a Dios, porque ese fue el diseño de Dios. Ese fue el diseño de Dios, hacer el primer hombre para que viviera eternamente, pero lamentablemente perdieron ese privilegio, o lo perdimos por nuestros primeros padres. Pero Jesucristo nos trajo la reconciliación con el Padre para nosotros tener la esperanza gloriosa de un día recibir ese cuerpo por el cual Dios diseñó para nosotros estar con el Señor por toda una eternidad. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vamos a orar en esta hora.